Padre Celestial, gracias por tu palabra. Una guía segura en un mundo que anda tan confundido. Pedimos, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu, para que nuestras mentes no estén confundidas, sino que estemos fundamentados sobre la verdad eterna. Gracias por escucharnos. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a repasar un punto que estábamos tratando en nuestra última clase. Vamos a Apocalipsis 13 y el versículo 10. Apocalipsis 13 y el versículo 10. Está hablando de algo que le sucedió a la bestia, que representa el poder papal, al final de su periodo de dominio, en el año 1798. Sucedieron dos cosas con el papado o con la bestia. Dice allí, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Es decir, el sistema ahí va a quedar cautivo. Y luego dice, si alguno mata a espada debe ser muerto. Así que el papado, la bestia, llevaba a la gente cautiva y el sistema iba a ir cautivo. Usaba la espada para matar y la espada le iba a suministrar la herida mortal. Ahora queremos enfocarnos en estos dos puntos, la herida mortal y el cautiverio de la bestia. Quiero comenzar mencionando que generalmente en la iglesia adventista se ha dicho que el cumplimiento de este versículo 10 de Apocalipsis 13 fue cuando el Papa Pío VI fue llevado preso por el general Berthier, a donde murió en exilio en Francia en 1799. Pero el cumplimiento de esta profecía es mucho más abarcante que el cautiverio de un papa. En realidad no fue un papa específico que fue llevado al cautiverio, fue la bestia la que fue llevada al cautiverio. Es decir, el sistema en su totalidad fue al cautiverio en 1798. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que mientras el Estado le suministraba la espada al poder papal, el papado podía poner sus dogmas y sus prácticas. Durante ese tiempo estuvo libre de llevar adelante su obra mientras podía usar la espada del poder civil. Pero en 1798, cuando le quitaron la espada, cuando la espada se volcó contra ella, recibió una herida mortal y fue al cautiverio porque ya no tenía libertad para hacer lo que había hecho durante los 1260 años. Ahora, la mejor forma de entender el cautiverio del papado es yendo al mismo libro de Apocalipsis. Vamos a notar en unos momentos otro lugar a donde habla de un cautiverio que nos ayuda a entender el cautiverio del papado o el cautiverio de la bestia. Ahora, Satanás, sin lugar a dudas, hoy en el mundo está suelto y libre. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿cómo ejerce Satanás su poder en este mundo? No lo hace directamente, lo hace a través de ¿qué? Lo hace a través de los poderes civiles del mundo. Vamos a anotar un ejemplo muy interesante, no está en el manual, pero vamos a anotarlo. Apocalipsis el capítulo 3, Apocalipsis el capítulo 3, en realidad el capítulo 2 más bien, el capítulo 2, y vamos a anotar el versículo 10. Esta es una de las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Y vamos a notar lo que Satanás hizo con esta iglesia, la iglesia de Esmirna. Dice en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Quién iba a echar a los feligreses de la iglesia de Esmirna en la cárcel? El diablo. ¿El diablo lo hizo personalmente?
¿Vino y los agarró y los metió a la cárcel? No. ¿Cómo fue que lo hizo? Lo hizo a través del emperador Domiciano. Es decir, Satanás usó al emperador para cumplir sus propósitos. Usó al poder civil, en otras palabras. Tenemos otro ejemplo. En Apocalipsis 12, habla de una mujer que tiene un bebé en su vientre. Está por nacer el bebé. Y dice que se para el dragón al lado de la mujer para devorar al hijo tan pronto el hijo naciese. ¿Quién es ese dragón? Satanás. Entonces Satanás se paró al lado de María para devorar a Jesús cuando nació. No. ¿Qué poder usó Satanás para cumplir sus designios? Usó a un gobernante civil de Roma. Satanás cumple sus propósitos en este mundo empleando los poderes civiles para cumplir sus propósitos. ¿Están conmigo? Ahora, otro ejemplo. Faraón. Cuando Dios iba a librar a Israel de Egipto, ¿hubo una oposición tremenda de parte de Faraón? Sí. ¿Saben que a Faraón se le llama el gran dragón en Ezequiel 29:3? Pero ¿quién era el que no quería que el pueblo de Israel fuera librado? Satanás. Satanás usó a Faraón para cumplir sus propósitos. El punto es que mientras Satanás puede usar los poderes civiles del mundo, él está libre para cumplir sus fines y sus propósitos. Ahora, vamos a recordar lo que encontramos en Apocalipsis el capítulo 20. En Apocalipsis el capítulo 20 desciende un ángel del cielo con una cadena en su mano. ¿Y qué va a hacer con esa cadena? Va a atar a Satanás, va a atar al dragón, al gran dragón. Dice que lo va a poner en prisión. ¿Qué significa eso? Que Dios envía un ángel poderoso para echar a Satanás en prisión. Nosotros los adventistas sabemos que representa eso, que representa el cautiverio de Satanás. El cautiverio significa que todos los poderes que él usaba están muertos. Así que Satanás no tiene poder. ¿Dónde radica el poder de Satanás? Radica en el hecho de que puede usar los gobiernos del mundo para cumplir sus propósitos. Pero cuando Cristo venga, todos los reinos del mundo, todos los personajes estarán muertos. Así que Satanás no va a tener ¿qué? Poder, va a tener una herida mortal, en otras palabras. Va a ser echado en la cárcel, en prisión, en cautiverio, por así decirlo. Pero ¿qué va a suceder después de los 1000 años? Después de los 1000 años, ¿qué va a suceder con todos los gobernantes civiles del mundo que Satanás usó? Todos van a resucitar. Y ahora Satanás es suelto de su prisión porque nuevamente tiene a la gente que puede usar para cumplir sus propósitos. Se le sana su herida mortal porque ahora puede usar los poderes civiles de nuevo. Ahora está libre porque ahora puede nuevamente usar los poderes civiles. Así que la herida mortal significa que el papado ya no podía usar los poderes civiles del mundo. Significa que fue echado al cautiverio en el sentido de que ya no tenía poderes civiles sobre los cuales podía influir para cumplir sus propósitos. ¿Están conmigo? El libro de Apocalipsis mismo nos explica qué es el cautiverio. Ahora, hay un punto muy importante que necesitamos recordar y es este. Cuando hablamos de la herida mortal del papado, no fue la Iglesia Católica la que recibió la herida mortal. Hay una diferencia entre la Iglesia Católica y el papado. Tenemos que entender eso. El papado es el sistema compuesto de obispos, arzobispos, cardenales, el obispo de Roma, sacerdotes, etc. Ese es el papado, el gobierno, el sistema de gobierno de la iglesia. Los feligreses en realidad son la iglesia, es decir, el papado es una combinación de iglesia y estado, es un estado y es una iglesia. Y cuando el papado tiene la unión de la iglesia con el estado, el papado está libre y sano. Cuando el papado no puede usar el poder civil,
el papado está en cautiverio, el papado tiene una herida mortal. Ahora, es importante notar que cuando el Papa fue llevado cautivo el 12 de febrero de 1798, no dejó de funcionar la Iglesia Católica, no desapareció la Iglesia Católica. Yo pregunto, ¿la Iglesia Católica como iglesia cerró sus puertas en 1798? No. ¿Los padres seguían llevando a sus hijos, sus bebés, para bautizarlos en la iglesia? Sí. ¿La gente seguía yendo a la iglesia para confesar sus pecados al sacerdote? Sí. ¿La gente todavía iba a comulgar allá cuando se celebraba la misa? Sí. La iglesia como iglesia siguió funcionando. No fue la iglesia el aspecto espiritual que recibió la herida mortal, fue la combinación de iglesia y Estado. Ya el papado no podía usar los poderes civiles del mundo. Por eso tenía una herida mortal, por eso este sistema estaba atado. Ahora quiero leerles unas citas de historiadores sobre lo que sucedió en el año 1798. Y aquí ustedes van a ver en estas citas que Iglesia Católica y papado no son lo mismo. La iglesia puede funcionar como iglesia, mientras que el papado tiene una herida mortal y está en cautiverio. Mientras que la Iglesia Católica no puede usar los poderes civiles, la iglesia sigue funcionando como iglesia. Lo único es que no puede usar a los reyes de la tierra para que ellos hagan lo que la iglesia quiere. Aquí está la primera cita sobre lo que ocurrió en 1798. Esto está al pie de la página 170 para los que tienen el manual. El papado estaba extinto. ¿Qué pasó con el papado en 1798? ¿Estaba qué? Extinto. ¿La iglesia estaba extinta? ¿La iglesia católica estaba extinta? No. ¿Qué estaba extinto? El papado. El papado estaba extinto. No quedaba ni un vestigio de su existencia. Pero la iglesia todavía estaba. Y luego sigue diciendo, y de todos los poderes católicos romanos, ninguno levantó un solo dedo para defenderlo. Antes de esto, durante los 1260 años, cuando alguien atacaba el papado, ¿qué hacían los poderes civiles? Se levantaban para defender al papado. Pero aquí dice que cuando recibió la herida mortal, dice, ninguna nación levantó un solo dedo para defender al papado. Sigue escribiendo este historiador. La ciudad eterna ya no tenía príncipe ni pontífice. Príncipe es la parte civil, pontífice es la parte religiosa. Su pontífice estaba muriendo en tierras extranjeras y ya se había dado el decreto que no se permitiría la elección de un sucesor. Tristemente, en 1801, Napoleón Bonaparte cometió el error de permitir que se eligiera otro papa. No vamos a entrar en eso. Aquí hay otra cita de un historiador en cuanto a lo que ocurrió en 1798. Con razón, la mitad de Europa creía que el veto de Napoleón es que no se iba a elegir más papas, que el veto de Napoleón sería obedecido y que al igual que el papa, el papado estaba muerto. ¿Qué es lo que estaba muerto? El papado, no la Iglesia Católica. No está hablando de los feligreses de la iglesia. Aquí hay otra cita. Las muchedumbres pensaban que el papado estaba a punto de morir. Se preguntaban si Pío VI sería el último pontífice y si el cierre del siglo XVIII marcaría la caída de la dinastía papal. Aquí hay otra. El papado había sufrido su más profunda humillación
y parecía estar aniquilado. Estos son historiadores que no interpretan el libro de Apocalipsis como nosotros, pero fíjense, dicen que el papado estaba a punto de morir, otro dice que el papado estaba muerto, no quedaba ni un vestigio de su existencia. Aquí dice parecía que estaba aniquilado, y luego dice este historiador, la Revolución Francesa le suministró una herida que, según parecía, no quería sanarse sino hasta fines del siglo XX. Qué interesante. Les leo una cita más. El objetivo del directorio francés, es decir, de Napoleón Bonaparte y sus tropas, era destruir al gobierno papal. Noten, no la iglesia, sino el gobierno papal, como enemigo irreconciliable de la república. Al anciano Papa Pío VI le pidieron que entregara el gobierno temporal. ¿Qué fue lo que le pidieron? Que entrega la iglesia. No entrega la iglesia. ¿Entrega qué cosa? El gobierno temporal. Deja de ser Estado. Puede ser iglesia, pero no puede ser Estado. Sigue diciendo, al anciano Papa le pidieron que entregara el gobierno temporal, y al rehusar hacerlo, fue arrastrado del altar, los anillos le fueron arrancados de los dedos, y finalmente, después de declarar que su poder temporal estaba abolido, ¿qué es lo que estaba abolido? Su poder temporal estaba abolido. Los vencedores se lo llevaron prisionero a Toscana, de donde nunca regresó. ¿Entienden este punto? ¿Cuántos entienden lo que es la herida mortal? A ver, levante la mano los que entienden la herida mortal. ¿Entienden el cautiverio? Mientras el papado puede usar la espada de poder civil, ¿cómo está? Está libre y está sano. Cuando pierde la capacidad de usar la espada del poder civil, el papado está herido y está preso. ¿Está claro? Igual que Satanás. Mientras puede usar los poderes civiles del mundo, está sano y libre. Cuando mueren todos, está atado y herido. Pero cuando resuciten todos los que usaba, recupera su poder, está sano y libre nuevamente. Ese es el significado de la herida mortal. Ahora, la herida mortal se suministró en el año 1798. ¿Será ese el fin del poder papal? Daniel 7 menciona solo 3 etapas de la cuarta bestia. Pero Apocalipsis agrega una etapa de la cuarta bestia. En Daniel 7, 23 y 24 dice, hay 3 etapas. Hay el imperio romano gobernando solo, el imperio romano se divide en 10 reinos, luego el cuerno pequeño gobierna 1260 años, al final recibe una herida mortal, pero Daniel 7 no va mucho más allá, pero Apocalipsis explica y añade a lo que tenemos en Daniel el capítulo 7. Vamos a Apocalipsis 13 y el versículo 3. Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 3. La cuarta etapa de la cuarta bestia. Dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Qué fue lo que la hirió de muerte? ¿Qué arma? La espada, muy bien. Porque el gobierno civil dijo, no te apoyamos más. Usó la espada en contra de la iglesia, en contra del papado. Así que dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, ¿pero qué? Su herida mortal fue sanada. El cuerno pequeño, la bestia va a tener otro periodo de dominio. ¿Va a recuperar la espada? Sí. ¿Va a recuperar su libertad? Sí, Señor. Porque dice, su herida de muerte fue sanada y se maravilló todo Panorama City. También se maravilló toda la tierra en pos de ¿quién?
¿Cuál bestia? La misma que gobernó 42 meses. ¿El papado va a recuperar su poder? Lo dice la profecía. Y lo estamos viendo delante de nuestros ojos. Si ustedes no han estado leyendo los periódicos y viendo las noticias, no sabrían cuánto poder está cobrando el papado en esta época. Más adelante en este tema les voy a hablar de algunas cosas que están ocurriendo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos y las aspiraciones del papado? Yo mencionaba en una presentación anterior que ni Juan Pablo II, ni Benedicto XVI, ni Francisco I hacen referencia a la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar alguna vez a Francisco I decir que la segunda venida de Jesús es la gran esperanza para arreglar todos los problemas del mundo? Nunca. ¿Saben por qué? Porque el papado no cree que la sociedad va a mejorar a través de la segunda venida de Jesús. Va a cambiar como resultado de la segunda venida de Jesús. Ellos creen que la iglesia, recuperando el apoyo de los poderes civiles, va a poder resolver los problemas de la sociedad para establecer el reino de Cristo aquí en la tierra, bajo el dominio del poder papal, ayudado por los poderes civiles del mundo. Ese es el objetivo del poder papal. Quiero leerles ahora una cita muy interesante que leí anteriormente en un tema, pero ahora vamos a leerlo en este contexto. Esto fue escrito por el Papa Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritate. Significa caridad en la verdad o amor en la verdad. Fíjense que aquí él expresa cuáles son los objetivos del poder papal. Se encuentra al pie de la página 171. La acción del hombre sobre la tierra está inspirada y sustentada por la caridad. Contribuye a la edificación de esa ciudad de Dios universal hacia la cual avanza la historia de la familia humana. ¿Hacia qué está avanzando la familia humana? Hacia la edificación de ¿qué cosa? De esa ciudad de Dios universal. Ahora, eso suena bien bonito. Podríamos pensar, la Nueva Jerusalén. Esa no es la ciudad de Dios universal que está en la visión del Papa. Sigamos leyendo. En una sociedad en vías ¿de qué? Globalización, el bien común, ¿el qué? El bien común y el esfuerzo por él, el esfuerzo por el bien común, han de abarcar necesariamente a toda la familia humana, es decir, a la comunidad de los pueblos y naciones, dando así forma de unidad y de paz a la ciudad del hombre y haciéndola en cierta medida una anticipación que prefigura la ciudad de Dios sin barreras. Ahora él va a hablar sobre cuál es la solución, cómo se puede lograr este objetivo de lo que él llamó la edificación de la ciudad de Dios universal, lo que él llamó la globalización, aquello a lo cual se refirió como el bien común. Vamos a ver cómo se va a lograr. En el siguiente párrafo dice, para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, es decir, desarmar a todas las naciones de sus armas, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi predecesor, el beato Juan XXIII. Esta autoridad deberá estar regulada por ley, por la ley,
atenerse de manera concreta a los principios de subsidiariedad y solidaridad. Subsidiariedad significa que los deseos del individuo están sujetos al bien de toda la gente. La solidaridad significa que todos tienen que unirse en común. El bien común significa que todas las riquezas del mundo se deben distribuir equitativamente entre todas las personas y todas las naciones. Se debe redistribuir la riqueza del mundo entre todos. Eso es lo que se llama socialismo. O aún más drástico, eso es lo que se llama comunismo. En ningún país del mundo ha funcionado alguna vez el comunismo. Si no lo creen, miren lo que está pasando en Venezuela. Un desastre. Y ustedes dicen, bueno, esos son los medios de comunicación que dicen que están mal. Mi esposa tiene 3 hermanas y un hermano que viven en Venezuela. Saben muy bien lo que está pasando ahí en Venezuela. Un sistema que no es socialista, es un sistema comunista, aunque le dicen socialismo del siglo XXI. En realidad, ese es el ideal que tiene el Papa Francisco I. Por eso es que Francisco I no ha dicho casi nada en cuanto a Venezuela. Solamente ha dicho, las dos partes, el gobierno y la oposición, deben reunirse y dialogar sobre cómo solucionar este problema, pero no ha dicho nada más. Yo no sé si ustedes sabían, pero el líder de los jesuitas es un venezolano, de la sociedad de los jesuitas, es un venezolano. Y eso no es coincidencia. Porque el ideal del Papa es tener un gobierno centralizado, como dice aquí, para resolver los problemas de la economía mundial, sanear las economías, desarmar a las naciones, dar seguridad alimenticia y la paz, garantizar la salvaguardia del medio ambiente, el cambio climático y regular los flujos migratorios. Un gobierno centralizado. Y yo preguntaría, ¿bajo el liderazgo de quién? ¿Bajo el liderazgo moral de quién? Sigamos leyendo. Sigue diciendo, dicha autoridad, además, deberá estar reconocida por todos. Todas las naciones tienen que reconocer esa autoridad, dice él. Gozar de poder efectivo para garantizar a cada uno la seguridad, el cumplimiento de la justicia y el respeto de los derechos. Obviamente, debe tener la facultad de hacer respetar sus propias decisiones a las diversas partes, así como las medidas de coordinación adoptadas en los diferentes foros internacionales. Por ejemplo, el Acuerdo de París. Una autoridad centralizada como esta obligaría a un país que no quiere meterse en un acuerdo climático a que lo haga obligatoriamente. Sigue diciendo, en efecto, cuando esto falta, el derecho internacional, no obstante, los grandes progresos alcanzados en los diversos campos correría el riesgo de estar acondicionado por los equilibrios de poder entre los más fuertes. El desarrollo integral de los pueblos y la colaboración internacional exigen el establecimiento de un grado superior de ordenamiento internacional de tipo subsidiario para el gobierno de la globalización. El Papa es globalista. Por esa razón está a favor de la inmigración entre un país y otro sin ningún control. Porque él sabe, por ejemplo, que cuando 2 millones de venezolanos van a Colombia, eso diluye el espíritu patrio del país. El propósito es que cada país no piense que debe hacer lo suyo y que debe gobernarse a sí mismo, sino que todos los países se unan para el bien común. Se pongan de acuerdo en cuanto al cambio climático, en cuanto a la economía, redistribuir la riqueza de las naciones que tienen a las naciones que no tienen, para entonces crear una sociedad perfectamente ideal donde todos los problemas han sido resueltos por el hombre. Ese es el ideal del papado.
Pero para el papado lograrlo no puede como papado, como iglesia. ¿Qué necesita hacer para poder lograr su objetivo? Tiene que ganar la confianza de ¿quiénes? Tiene que ganar la confianza de los poderes civiles del mundo. Ahora, hay algo muy interesante. Si ustedes recuerdan el pontificado de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, los tópicos de conversación de ellos eran el aborto, el matrimonio homosexual, contrario a eso, la eutanasia, es decir, darle una inyección letal a una persona que está sufriendo. Juan Pablo II y Benedicto XVI, esos eran los tópicos. A capa y espada peleaban por esas causas. Este Papa no pelea por ninguna de esas causas. Ha cambiado completamente los tópicos de conversación. ¿De qué habla Francisco I? Del problema de la necesidad de resolver el problema de la pobreza. ¿Y cuál es la solución que él da? Él dice, las naciones que tienen deben darle a las naciones que no tienen. Hay que resolver el problema del cambio climático. Este es el tema central del papado ahora. Hay que resolver el problema del cambio climático. ¿Y cuál es la solución? La solución es que todos los países firmen acuerdos de que van a resolver este problema a través de tratados, a través de leyes, etcétera, para que ya no tengamos problemas con el asunto del cambio climático. Su conversación también tiene que ver con la importancia de salvar la integridad familiar. También el tópico de conversación tiene que ver con la inmigración. No debe haber muros, no debe haber barreras entre una nación y otra, debe haber inmigración libre entre todas las naciones. Todo eso es un ideal socialista. El Papa ha cambiado los tópicos de conversación. ¿Saben por qué? Porque cuando Juan Pablo II y Benedicto XVI hablaban en contra del aborto y hablaban en contra del matrimonio homosexual y hablaban en contra de la eutanasia, se echaban los gobernantes políticos del mundo encima. Porque los gobernantes, los poderes seculares, ellos están a favor del matrimonio homosexual. Ustedes lo saben. Se aprobó inclusive por la Corte Suprema en los Estados Unidos. Están en favor de LGBT. Están en favor de la inmigración, las Naciones Unidas, la inmigración abierta, sin ninguna barrera. Están a favor de tomar la riqueza de los países desarrollados para mandar el dinero a los países que no se han desarrollado o que están en vías de desarrollo. Esos son los tópicos de conversación de él. ¿Por qué razón? Porque esos tópicos son los tópicos que están tratando los gobernantes del mundo, las Naciones Unidas. Esos son los tópicos que los reyes de la tierra quieren oír. Lo que quiere el Papa es echarse al bolsillo a los poderes civiles del mundo, para luego la Iglesia dictar lo que debe hacer la sociedad para crear, según él, una sociedad perfecta. ¿Recuerdan el tema que estudiamos sobre la Torre de Babel? ¿Era ese el objetivo de los constructores de la Torre de Babel? Unirse en un sistema global para exaltar la grandeza del hombre, para resolver los problemas. Dijeron, si hay otro diluvio, vamos a construir una torre con la tecnología para que no nos ahoguemos la próxima vez. Todo se basaba en la grandeza humana, las obras humanas, la salvación humana, doctrinas y tradiciones humanas. Ese es el punto de vista hoy del papado. Y ustedes podrán decir, bueno, el pastor Bora está siendo radical. Nada más lo que tienen que hacer, hermanos y hermanas, es leer. Tenemos que aprender a leer. Tenemos que hacer investigación. Tenemos que estar alerta, despiertos. Jesús dijo que debemos velar. Eso significa debemos estar al tanto de lo que está pasando en el mundo económico, social, el mundo político, el mundo religioso, para que sepamos a dónde estamos nosotros en la historia. Quiero leerles ahora una cita. Esta fue escrita por una periodista llamada Ayn Rand.
Lo escribió en 1967. ¡Wow! ¿Cuántos años llevan desde 1967? 51 años, ¿verdad? Esto se escribió hace 51 años, cuando el papado no tenía los mismos objetivos de hoy. Fíjense lo que escribió. La Iglesia Católica nunca ha desistido de su deseo de restablecer. ¿Qué significa restablecer? Usted no puede restablecer lo que no existió una vez. La Iglesia Católica nunca ha desistido de su deseo de restablecer la unión medieval de la Iglesia y el Estado, con el objetivo final de crear un Estado y una teocracia de alcance global. Hace 51 años. ¿Cuáles son los objetivos? Restablecer la unión medieval de la Iglesia y el Estado, lo que existió en el pasado, con el objetivo final de crear un Estado y una teocracia de alcance global. La Iglesia-Estado romano es un híbrido, un monstruo de poder eclesiástico y político. Su idiosincrasia política es totalitaria. Y cuando se le ha dado la oportunidad de implementar sus principios, el resultado ha sido la represión sangrienta. Si en los últimos 30 años, recuerden que está escribiendo en el 67, si en los últimos 30 años ha suavizado el tono de sus declaraciones de tener poder plenipotenciario, supremo e irresponsable, y ha asesinado menos gente que antes, este cambio de conducta no se debe a un cambio de ideas, sino a un cambio de circunstancias. ¿Cuál es el cambio de circunstancias? Que no puede usar los poderes civiles. Sigue escribiendo. La iglesia, esta mujer es secular, no es ni siquiera religiosa, es secular. No está comentando sobre Apocalipsis 13, no es teóloga. Sigue escribiendo. La iglesia-estado romano en el siglo XX se está recuperando de una herida mortal. Si o cuando recupere, ¿qué significa recupere? Que una vez lo tuvo. Si o cuando recupere la plenitud de su poder y autoridad, impondrá un régimen más siniestro que cualquiera que el planeta jamás haya visto. ¿Cómo les parece? Lo que dice Apocalipsis. Su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Y qué va a pasar con los que no se maravillan en pos de la bestia? No podrán comprar ni vender. Y se dará finalmente un decreto de muerte contra ellos, como los decretos de muerte que se daban cuando el papado usaba los poderes civiles durante los 1260 años. Philip Spener escribió hace más de 200 años lo siguiente. Era un gran predicador que traía reavivamientos. Dice lo siguiente: estoy convencido que la Babilonia romana recuperará su antiguo poder antes que le sobrecaiga el juicio final. Me temo que la mayoría de las naciones, intimidadas por su poder y aterrorizadas por su brutalidad, permitirán que el yugo del cual se despojaron hace 200 años les sea colocado de nuevo. Y no era adventista. Así que ¿a dónde estamos nosotros ahora en la gran cadena profética? Vamos a repasar. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano. Se divide el Imperio Romano. Se levanta un cuerno pequeño, arranca 3 cuernos, gobierna 1260 años. 1798 recibe una herida mortal. Y luego esta tarde en 2 temas vamos a estudiar en cuanto a un poder que se levanta cuando la bestia del mar
recibe su herida mortal y pierde su poder. Es una bestia que se levanta de la tierra y tiene 2 cuernos como de cordero, pero termina hablando como un dragón. Esta tarde en los 2 temas les voy a demostrar de Apocalipsis 13, al estudiar en cuanto a la segunda bestia, que es los Estados Unidos de América, que le va a devolver la espada al poder papal y la va a soltar del cautiverio, devolviéndole la espada del poder civil. Los Estados Unidos será el poder que le sanará la herida al poder papal. Todo lo que hace la bestia de la tierra, lo hace para complacer a la primera bestia. Es decir, la segunda bestia que representa a los Estados Unidos, todo lo hace en favor de la primera. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Apocalipsis 13 dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Manda a todos a adorar a la primera bestia. Todo lo hace en presencia de la primera bestia. Hace una imagen de la primera bestia. Impone la marca de la primera bestia. Es decir, la bestia representada por el poder representado por la bestia con cuernos de cordero, todo lo que hace es para restaurarle el poder a la primera bestia, al poder papal. Y ustedes dicen, eso nunca puede pasar. Que no puede pasar. Yo pregunto, ¿ya los Estados Unidos se levantó, ya se levantó la bestia de la tierra con los 2 cuernos de cordero? Sí, es este país. ¿Todavía está respetando lo que representan los 2 cuernos? Vamos a encontrar que representan los cuernos libertad civil y religiosa, la separación de la iglesia y del Estado. Eso es lo que representan los 2 cuernos. ¿Todavía los Estados Unidos están respetando esos principios? Sí. ¿Cuál es el próximo paso? Cuando la nación, en vez de respetar esos 2 principios, va a terminar hablando como un dragón. ¿Dónde estamos nosotros ahora en la cadena profética? Estamos entre el momento cuando se levantó los Estados Unidos y cuando los Estados Unidos hable como un dragón. Estamos cerca del final de la cadena profética, hermanos y hermanas. Estamos muy cerca de el fin de la cadena profética. Ahora, antes de terminar, quiero leer una cita de un escritor llamado Malachi Martin. Escribió un libro famoso, Las llaves de esta sangre. En 1986, quiero que se fijen de lo que dijo Malachi Martin. Esto se encuentra en la revista Christianity Today, noviembre 21, 1986. Escuchen con cuidado. Él no sabe que está comentando sobre Apocalipsis 13, no tiene ni la menor idea, pero es interesante cómo los historiadores, como son historiadores, escriben las cosas sin saber que están escribiendo en cuanto a las profecías bíblicas. Dice, por 1500 años y más, Roma papal había mantenido un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. ¿Qué había hecho el papado por 1500 años? Había mantenido un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. Y luego dice esto, en gran medida, y admitiendo algunas excepciones, ese era el punto de vista romano. ¿Cuál era el punto de vista romano? Mantener un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. Dice él, ese era el punto de vista romano, ahora escuchen bien, hasta que 200 años de inactividad, ¿cuántos años? 200 años de inactividad le fueran impuestos al papado. ¿Quién le impuso la inactividad? Dice, 200 años de inactividad le fueron impuestos al papado por los grandes poderes seculares del mundo. Ahora, si ustedes van hacia atrás, de 1986, 200 años atrás, porque él dice por 200 años, los poderes, dice él, los poderes seculares del mundo, que son los gobiernos, han mantenido inactivo al papado.
¿Qué evento fue lo que causó que el papado estuviera inactivo los últimos 200 años? Está escribiendo en 1986. Si van hacia atrás 200 años, ¿a dónde llegan? A la Revolución Francesa. 1986, 1886, 1786. La época cuando Francia se levantó contra el papado y los gobiernos civiles se volcaron en contra del papado. Entonces, según él, ¿qué es lo que ha mantenido al papado inactivo? No la Iglesia Católica, el papado inactivo por los últimos 200 años. Dice, la inactividad le fue impuesta por los grandes poderes seculares del mundo. Ahora, aquí viene el punto. Durante los últimos 200 años el papado ha estado inactivo. ¿Por qué ha estado inactivo el papado? No la iglesia, el papado. Porque tiene una herida mortal. Porque está en cautiverio. No ha podido montarse encima de los poderes civiles de nuevo. ¿Qué tiene que suceder para que su herida mortal se sane y para que se escape del cautiverio? ¿Qué tiene que suceder para que se active de nuevo? Tiene que recuperar la espada y tiene que escapar del cautiverio. Ahora, si fue enviada al cautiverio y fue herida porque el poder civil le quitó la espada, ¿qué significa? La curación de la herida. Significa que se le va a devolver la espada y se le va a devolver la libertad. Los poderes civiles van a permitir que se les monte encima de nuevo. ¡Wow! Y lo estamos viendo. Ahora, en 1862 escribió este cardenal Henry Manning su libro, y quiero leer cómo él veía la Iglesia Católica en 1862. Esto es ya 75 años después de la herida mortal. No solamente Francia se volcó contra el papado, todas las naciones de Europa se volcaron contra el papado y formaron gobiernos democráticos. Fíjense lo que él escribió. Ved a esta Iglesia Católica, esta Iglesia de Dios, frágil y débil, rechazada aún por las naciones que se dicen católicas. Allí vemos a la Francia católica, a la Alemania católica y la Italia católica, rechazando la idea del poder temporal del vicario de Jesucristo. No solamente era Francia, dice aquí Francia, Alemania, Italia y otros países. Y luego sigue escribiendo, y como la iglesia parece ser débil, y el vicario del Hijo de Dios repite sobre la tierra la pasión de su Maestro, nos escandalizamos y escondemos de él el rostro. Esa es la condición de la iglesia 75 años después de la herida mortal. Está reconociendo que la iglesia ha sido abandonada por los poderes civiles. Y menciona 3 naciones, Francia, Alemania e Italia, a donde está el Vaticano. Ahora tenemos que hablar un momento sobre lo que dijo Elena G. de White. Los gobiernos del mundo van a permitir que la ramera se les monte encima de nuevo. Lo dice Apocalipsis 17, 1 y 2. Ahí Juan vio una gran ramera sentada sobre muchas aguas, que representa multitudes, naciones, lenguas y pueblos. Fornica, dice, con los reyes de la tierra, y está llena de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Ahora, fíjense lo que escribió Elena G. de White. ¿Cómo se va a sanar la herida? Conflicto de los siglos 620. Dice ella, derróguense. ¿Qué significa derróguense? Es una palabra que no usamos mucho en español. Derrogar significa ¿qué? Quitar o eliminar. Derróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles. ¿Quién impone las medidas restrictivas ahora? Cuando ella escribió, los gobiernos civiles. Ella dice, quiten eso
y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder. Y se verán resucitar de una herida mortal, resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. ¿Qué es lo que restringe al papado según ella? Los gobiernos civiles del mundo. ¿Cuándo es que vendrá otra vez, según ella, la tiranía y las persecuciones de este sistema? Cuando los poderes civiles deroguen las medidas que restringen a este poder papal. Ahora, no solamente será los Estados Unidos. Dice que todo el mundo se maravillará en pos de la bestia. Estamos viendo a los protestantes uniéndose con la iglesia romana a diestra y a siniestra. Los grandes evangelistas de la televisión, los que tienen programas de televisión que alcanzan a miles y miles, todos han ido al Vaticano a visitar al Papa, por invitación del Papa. Rick Warren, famoso libro, La Iglesia con Propósito. Tony Palmer, Joel Osteen, James Robison, Kenneth Copeland y otros grandes líderes protestantes han expresado gran admiración por el papado. Aún Billy Graham, mientras estuvo vivo, dijo: yo y el Papa estamos de acuerdo en casi todo. El gran evangelista protestante Billy Graham y el fundador de TBN, Paul Crouch, dijo: yo no estoy protestando nada. Tony Palmer dijo: la protesta ha terminado, ya no hay razón para existir la reforma protestante. Eso están diciendo los protestantes de los Estados Unidos, que según la profecía se van a unir con el poder papal. Pero esto no será un asunto regional, será un asunto global. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 27, Elena White escribió lo siguiente: cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Por eso dice que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. ¿Ustedes creen que nosotros debemos compartir este mensaje con el mundo? Ay, pero pastor, es que no podemos ofenderlo, no podemos ofender a la gente así. Pues si no les predicamos esto, se van a perder. Y les digo una cosa: no debemos ser ofensivos. No debemos hacer como dicen algunos, que el Papa es un monstruo y que tiene la cola escondida debajo de la sotana. Cosas que uno no necesita decir. Pero sí hay que decir estas cosas, para que la gente que está en ese sistema pueda salir, porque los que no salen, dice la Biblia, van a recibir las plagas. Y eso no es amoroso. Quedarnos callados ahora no es cuestión de amor. Ser políticamente correcto ahora no es amor, porque si la gente no lo sabe y se pierde, la sangre de ellos está sobre nosotros. Ahora, un último punto. El Papa Francisco I ha conectado todas las causas de las cuales él habla con la necesidad de guardar el domingo. Y más adelante en esta serie voy a compartir algunas citas de Francisco I. Tomemos en primer lugar el problema de la pobreza. Él ha escrito diciendo: mire, los pobres son abusados por sus señores capitalistas, por aquellos que son dueños de las empresas. Trabajan y trabajan y trabajan, ni siquiera les dan libre el domingo. Dice: hay que dar el domingo para que los pobres descansen de trabajar. La pobreza la conecta con el domingo. Dice la familia:
Oh, la familia toda la semana está corriendo de aquí para allá, el esposo y la esposa trabajando, llevando a los niños a la escuela, llevando a los niños al partido de fútbol. No tienen tiempo la familia para pasar juntos. Necesitan un día para estar juntos. A que no adivinan qué día es ese, el domingo. Dice el cambio climático, pobre planeta, 7 días a la semana le estamos sacando el jugo al planeta. El planeta necesita un día para reposar, a que no adivinan cuál día es, el domingo. Últimamente, hermanos y hermanas, detrás del telón, el objetivo final de todo este asunto del nuevo orden mundial global es imponer el domingo como día de reposo global. Y estamos viendo eso hoy en día, por lo menos los comienzos. Estamos muy cerca del fin. Ya no podemos venir a calentar bancas en la iglesia. Ya no podemos ser sencillamente personas que vienen, son adventistas de 9 a 12 del séptimo día. No. Inclusive yo tenía una dama que le di estudios bíblicos, se bautizó en la iglesia, no era muy educada, preparó una tarjetica para hacer obra misionera, donde en vez de poner Seventh Day Adventist, puso 7 Day Adventist, 7, adventista de los 7 días. Tenemos nosotros que ser adventistas, hermanos, en todo. Compartir el mensaje de Dios para este tiempo, para que el mundo sepa lo que está pasando y pueda ponerse de parte de Dios. Pertenecer a la iglesia remanente de Dios, que guarda los mandamientos de Dios, la fe de Jesús, y tiene en su medio el testimonio de Jesucristo. Así termina el mensaje del tercer ángel. Dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios tendrá en medio de un mundo rebelde a un remanente fiel. Y Dios protegerá a ese remanente fiel y separará finalmente victorioso sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, parados sobre el mar de vidrio mezclado con fuego. Hermanos y hermanas, en ese día no falte ninguno.